2023 vamos a iniciar con la explicación del juicio ejecutivo en la vía de apremio, el cual tenemos división en dos clases específicas. Hoy vemos el primer sector relativo a los títulos ejecutivos que contempla el artículo 294 en sus 8 incisos. Vamos a explicar uno por uno de cada uno de los títulos ejecutivos en la vía de apremio y el próximo viernes terminamos el juicio ejecutivo en la vía de apremio previa lectura del material que hemos publicado relativo al juicio ejecutivo en la vía de apremio. Quiero verificar si estamos para el 4 de octubre para el examen parcial con ustedes. Escucho. Así es, licenciado. Buenas noches. Rosita, Buenas noches, 4 de licenciado. octubre es día miércoles, ¿verdad? Así es, Entonces eso implica que las últimas clases es hoy y el viernes. el día viernes, exactamente. Entonces vamos a aprovechar en este momento para señalar. No se desconecte, Rosita. Vamos a aprovechar para señalar las características y contenido del examen del día miércoles en esta ocasión. Rosita pudo observar, analizar el video último del juicio ejecutivo, interrelacionando con la presentación y con el texto Sí, licenciado. normativo. Se dio cuenta que hay temas que expreso que no están en la presentación. Igual algunos temas de la presentación que son comentados. ¿Qué significa eso, Rosita? Que tenemos que integrar el código con la presentación y en este caso el video. ¿Una vez lo Así escuchó es. o lo escuchó en más ocasiones? Solo una vez, licenciado, tuve problemas para que me reprodujera, entonces fue despacito para la reproducción del video en ese día, entonces solo una vez lo vi. No lo pude descargar, pero Afortunadamente, sí lo voy a descargar porque ya está. afortunadamente, si lo descarga, ahí está permanentemente. Esa es la ventaja, que usted lo puede escuchar, estudiar en el momento y el horario que usted tenga disponible. Y es Así es. necesario volver a recapitular porque ese va a ser un punto de evaluación del examen. El juicio ejecutivo, que le dedicamos una sesión de clase, Así es, de tal licenciado. manera que sí hay que vincularlo con la presentación. La presentación de hoy es diferente a la Sí, presentación del juicio ejecutivo. Hoy no nos vamos a confundir, estamos iniciando un nuevo juicio, que es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es así es, diferente al licenciado. anterior. En la clasificación sí coinciden, porque no son juicios de conocimiento, pero es un juicio diferente al anterior. Y para eso vamos a explicarlo el día de hoy y el día viernes. Si le surge alguna duda de ese video juicio ejecutivo, pues lo puede volver a ver y el viernes me lo puede plantear de alguna norma en Exactamente. especial. Afortunadamente están todos los preceptos ahí señalados y están explicados del juicio Bastante ejecutivo. explicados. Pero en la recapitulación va a ser importante porque del viernes nos vemos hasta el día del examen, hasta el día Ya, ya aprovechando 4 es el miércoles, ¿va? espacio. Exactamente. ¿Cómo va a poner su examen? ¿Lo va a poner con Ahorita lo voy a preguntas? explicar. No van a haber casos de momento. Al final vamos a poner casos. No está Al bien. final, porque así ya tenemos una gama de Y tal procesos. vez Vamos a logramos hacer hacer un pregunta ejercicio. abierta. Una recapitulación no da tiempo porque el viernes es para terminar lo que vamos a ver hoy. Hoy no nos da tiempo a terminar en la vía premio. Me refiero a que si en el transcurso de, de las clases antes de el examen final, si en el examen final van a venir casos, entonces tal vez usted nos Un puede dejar laboratorio, un sí, ejercicio, claro ¿verdad? que sí, claro, y usted me lo recuerda, pero con Claro, mucha licenciado, antelación antes del final, ¿verdad? Algunos claro, casos prácticos puedo elaborar unos laboratorios para el final si viene. estaría bien. Pero este examen le tenemos que poner mucha importancia porque tiene un valor de 40 puntos. Sí, es Para bastante. todos, esa, no olvidarlo. Muy bien, entonces, gracias Rosita. Voy a proceder a dar las recomendaciones que ya no las voy a repetir el viernes en esta ocasión
para el examen del día miércoles. Primero, el primer paso es conectarse, habilitar su cámara. Desde ya tienen que tener habilitada su cámara porque es parte de la transparencia de la evaluación. Yo quiero verificar que efectivamente el otro lado está trabajando el alumno que se somete. Anotar su nombre de forma correcta, según están inscritos en RENAP. Es una tarea difícil, ¿verdad? El día de hoy todavía hay personas que no saben escribir su nombre. Yo me pongo a pensar algún día que tengan que elaborar una demanda, ¿cómo van a comparecer? Tampoco pueden identificar su número de carnet. Y en los números, con un número equivocado, cambia todo. Entonces, hay que escribir el número correcto. Debían de analizar que no solo es un requisito de forma. Yo tengo que buscar, ya no por número de carnet, por el nombre dentro de todo ese listado. No les voy a explicar el estado de ánimo. Después de calificar 300, qué implicación tiene emocionalmente para el profesor tratar de buscarlo, ¿verdad? Yo lo entiendo, licenciado, yo soy maestra, entonces yo comprendo Imagínese, eso. con 300 alumnos, no creo que usted lo hace muy feliz, ¿verdad? Buscando, y cuando se No, precisa tanto que en los números tienen que ser exactos, no pueden haber aproximaciones. Y el nombre es como está en RENAP. No me va a creer que en el examen todavía ponen el número de correo y ahí dice escriba el nombre. Entonces, y si es un curso formal de definitivamente. derecho procesal donde hay requisitos, una demanda, entonces si no se tiene la capacidad aún de escribir el nombre correcto, menos de explicar un juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces ahí se acaba la pauta. Desde ese momento, tal vez el término es adecuado, pero usted está prejuiciado como profesor, porque la reflexión es si no pudo escribir el nombre, ¿cómo va a ser lo demás? Y también otro lado, cuando es muy fluido la redacción, Rosita, quedó precioso, infalible, es la labor de copiar y pegar. Entonces, creen que el profesor no lo percibe cuando es una copia y ahora con la inteligencia ¿Creen que uno artificial, no se da cuenta? no, es que eso es lo peor, subestimar. Cuando usted mira que es infalible, una explicación, no es como aquella que le ha costado armar con sus propios términos, lo diferencia. Y ahora con la inteligencia artificial tenemos otro problema, ¿verdad? Que solo se lea el término y le aparece del tema que usted quiera. Pero la Se hace inteligencia, un un resumen y todo resumen un de todo, trabajo. pero eso no va a funcionar en una audiencia, en un proceso, porque cada proceso tiene sus propias peculiaridades. Y si uno no interpretó, no razonó el derecho, pues difícilmente va a poder ser un profesional. Bueno, difícilmente va a probar un examen técnico profesional. No hablemos del grado profesional. Requisitos: nombre completo, habilitar su cámara, escribir el número de carnet, responder congruente de forma puntual lo que se le pregunta. Puede ser que venga una pregunta abierta. Ahí tienen que ser puntuales. Y esa pregunta abierta puede ser que tenga más valor de puntos, puede ser que hasta tenga valor de 4. Por ejemplo, escriba puntualmente las diferencias de un juicio ejecutivo común con un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Esa pregunta no es nada fácil, no es nada fácil. Beverly, ya que la miro muy atenta, una pregunta, conectemos el micrófono Buenas noches, licenciado. y sí necesito que me ponga atención. Muy bien. La diferencia del plazo para dictar sentencia en el juicio ejecutivo, el ejecutivo fue el que ya vimos, el del video. Ajá. Sí observó el video usted, ¿verdad? Sí, licenciado. Solo una vez, Sí, solo una vez, licenciado, que tenía tarea, pero a veces pero lo voy a ver nuevamente puede detenerlo y antes retroceder. Esa es la del ventaja, examen. con la Voy a estudiar presentación a más, la mano y licenciado, con el código. gracias. Ajá. ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia en el juicio ejecutivo? Pero licenciado, lo apunté, ahorita se lo Ah, que digo. búsquelo, búsquelo. Gracias. Usted haga el ejercicio y Oscar Aroche, mientras tanto, hace el mismo ejercicio. La misma pregunta para el juicio ejecutivo en la vía de apremio, la que voy a explicar hoy y el viernes. La misma pregunta para los dos, pero en diferentes juicios. Beverly, el juicio ejecutivo, y Muy bien. Oscar Aroche la tiene más difícil, porque no lo he explicado hasta hoy el viernes. Pero está en la normativa, pues. Y hay una diapositiva, Oscar Aroche, que señalé los artículos que regulan el procedimiento en la vía de apremio. Todos hay que leerlos de aquí para el viernes.
294, 326. 294, 326. 294, 326. Demuestre, Beverly, que lo apuntó. Bien, licenciado, pero no Busque aparece. tal vez en sus diapositivas Muy bien, gracias. o en su cuaderno o un mapa conceptual que elaboró. Oscar Aroche ya lo encontró. No, todavía no. Usted la tiene más difícil, Oscar. ¿Por qué la tiene más difícil? Porque no he explicado todavía Pero sí hice la presentación. Sí, sí, aquí las tengo. Pero sí la tiene más difícil que Beverly. Pero no imposible, Oscar. Vamos a dar 30 segundos porque sí tenemos que hablar de muchos temas importantes para esto. Ahora, si ellos no lo encuentran, ellos aceptan algún apoyo de una compañera o de un compañero que intervenga. O sea, Andrea Barrientos Chalí. Andrea Barrientos Chalí. ¿No está Andrea Barrientos? Bueno, Buenas noches, licenciado. Andrea no quiere ayudar a sus compañeros. A cualquiera de los dos. Le doy libertad que usted elija cualquiera de las dos preguntas. No les quiere ayudar porque los ve usted agobiados ahí buscando y necesitamos tiempo para comenzar a explicar. Pero es una pregunta que puede venir en el examen. Escoja cualquiera de las dos preguntas, no le pido las dos. Y vamos a ver que se conecte Diego Boror. Al mismo tiempo, no se desconecten. Diego Boror, conectémonos. Diego Boror no está. Fátima Victoria Orozco. Fátima Victoria Orozco. Tampoco está. Gerson Poma. Gerson Poma. Gerson Poma tampoco está. Pues, yo creo que no llega ni a la calidad de invitados. Yesenia Mungía. Yesenia Mungía. Tampoco está Yesenia. Yesenia Bonilla El Cid. Yesenia Bonilla El Cid. Estamos depurando listados. Tampoco está. Sí, licenciado, buenas noches. Quiero invitarla a que se una al grupo. Escoja cualquiera de las dos preguntas. Ahí están pidiendo ayuda a sus compañeros. El título ejecutivo. No. Plazo para dictar sentencia en cada uno de los dos juicios. Usted ve el video, ¿verdad? Sí. Ese es el plazo y otro, hoy estamos iniciando con el juicio ejecutivo en la vía de premio. No quiero que me respondan las dos preguntas, con una me conformo. Ya hay 5 compañeros suyos trabajando y Bebe le dijo que lo anotó, pero no dijo si lo había anotado en la nube o en el espacio virtual, porque no aparenta. Fue un lapsus calami, fue en un sueño que Bebe lo anotó. No, licenciado, fue el de la vista que la anoté. No es lo ya mismo. Me di cuenta. Sentencia. Sí, ya me di cuenta que la de Pero ya le sumé un gran equipo ahí de estudiantes para ver si alguno, ya entre 6 ya tiene que haber una respuesta. Ricardo Boror siempre está en clase y Ricardo va a ayudar. Y estoy seguro que Ricardo sí está conectado. No solo con aquellos que entran y se van a ver novelas. No me mira bien. No. ¿Qué dije yo, Ricardo? No, pero estoy ¿es que seguro. ¿La cámara está activa? Sí. ¿Qué dije yo, Ricardo? Que te vi ahí y estoy seguro que no sos como los compañeros que retiramos. Dije, estoy seguro que estás conectado. Aunque sí me sacó la última clase, licenciado. ¿Por qué? No sé, fíjese que pero no te llamó algún otra problema técnico, persona. pero intención de mi parte no hubo. Ahorita te lo acabo de mostrar, estoy seguro que estás. Bueno, Ricardo, sumamos al equipo de trabajo. Ajá, Cualquiera de las dos respuestas podemos ayudar. Ok.
Yesenia Bonilla El Cid, ya la saqué, se vuelve a meter, pero tiene No, que aquí estoy. participar. Ahí está, conectemos pues Yesenia. Quiero Eh, verla. yo pienso, licenciado, que es el tercer día. No, pero el artículo necesitamos a que lo lea. Artículo 295. No, no, Mm, mm. no, no, no. Ah, mm. ¿Quién está leyendo la mano? Leslie está levantando la mano. Leslie, la mano, conectémonos. Buenas noches, licenciado. Yo, bueno, resalté el artículo 332. Léalo Eh, despacio, por favor. Está bien. Sentencia, vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallara en la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la de incompetencia. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre lo demás. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera, se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios. Es correcto, Leslie, no se desconecte. Es correcto y la respuesta en concreto es el artículo 332 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuándo debe dictar sentencia? Cuando venza el periodo de prueba. Leslie, Leslie, no la veo. Leslie, ¿a qué Todavía tipo de procedimiento estamos haciendo referencia aquí? es el juicio ejecutivo. Correcto. Usted vio el video, por lo visto, y más que verlo, lo analizó y lo estudió. Así es. Una vez. 2 veces lo voy bien. Y lo va interrelacionando con su presentación Así es. y con el código. Sí. Porque para que haya encontrado esta norma es porque lo escuchó y porque lo analizó. Así es. Esta es la respuesta del 332, el vencido, el término de prueba. Y ahí hacemos la referencia. Pero insisto, estamos hablando del juicio ejecutivo. Gracias, Leslie. Para servirle. Los otros 10 compañeros que están participando, mínimo me van a dar la otra respuesta. Si a Leslie la respondió de forma correcta. ¿O quieren que sumemos más invitados? Wendy Mayarí Solares. Wendy Mayarí Solares. Tampoco está. Sheila Guzmán. Sheila Guzmán. Sheila Guzmán. Sofía Letona. Sofía Letona. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene usted la respuesta a la segunda pregunta? La estoy analizando y buscando, licenciado. Bueno, sigamos, sigamos. Ok. Y es que a ustedes se le suman 10 compañeros más. O sea, Ahí, supongo que hay 11 trabajando. Pero sí. yo necesito la respuesta. Sergio Chávez, él sí estoy seguro que está en clase. Lo voy a comprobar. Sergio Chávez, no quiero equivocarme. Pienso que Sergio Chávez sí está conectado, no solo ingresó y se fue. Sí, licenciado, sí ando conectado, pero ando manejando, licenciado. Como siempre, conectado, pero mentalmente desconectado. Sí, lo ando Bueno, escuchando aquí. Perdón, ok. pero sí ando en la clase. Bueno, Oscar Aroche, ¿qué pasó, mi amigo? Fue el primero que asigné hace una hora. Ya no hay tiempo, si no, no vamos a avanzar.
¿Qué No, pasa, no. Oscar? Bueno, Sofía Letona, ¿encontró algo, Sofía? Estoy buscando, licenciado. Pero ahora bien, quiero saber dónde está buscando. Licenciado. En qué norma, Sofía? El Código Procesal Civil Ah, Mercantil. por supuesto, pero está buscando en el 106, donde habla de juicios de conocimiento. Estoy en el 104, anoté yo. Yo, Sofía, me está asustando. Perdón, 106, licenciado. me quedé aquí en esa cruzada. Sí, estoy asustadísimo. Ustedes, el 100 está estudiando Sofía. Y eso lo No, expliqué el primer día de clases. O sea que usted no ha salido todavía el juicio de conocimiento. ahorita lo estoy buscando, licenciado. No, pero es que yo estoy de acuerdo que busquen las normas, pero dentro del juicio que corresponde. Pero en el 100, Sofía, sí la miro extraordinariamente desubicada. Así como se mueve su cámara, así está su búsqueda. Mara que le pego. Ahí está. Puedes conectar, Sergio, su micrófono. Perdón, licenciado, perdón. No, pues estoy asustado. No, usted no ha salido del infarto que me va a dar. Sofía, conecte la cámara. ¿Cómo que estamos estudiando el artículo 104? Ay, no. O sea que Sofía no ha entrado a estudiar ningún juicio ejecutivo común, ni en la vía de premio, está anclada todavía en el juicio ordinario el que expliqué el primer día de clases. Yo no estoy diciendo que me tengan que decir el artículo inmediatamente, pero sí manejar su código dentro del bloque de artículos. Voy a darle un ejemplo de penal, Sofía, para que mi mensaje sea claro, porque por lo visto usted no ha leído su código nunca. Si uno estudia un delito cuyo bien jurídico tutelado es la vida, hay un apartado de normas de tal artículo a tal artículo. Pero si yo estoy estudiando homicidio, asesinato, etcétera, me voy a ir a buscar al apartado donde están el bien jurídico tutelado del patrimonio. Cada norma tiene apartados, Sofía. O, por ejemplo, es que usted va a estudiar los delitos de falsedad y va a ir a buscar la Constitución. No, el código tiene apartados. Hago una pregunta a todos. ¿Quieren que regrese a explicar eso? Pero el problema es que el examen es el miércoles y tengo que terminar en la vía premio. Pero si, Sofía, tú estás en la vía ordinaria, No, licenciado. me asusta a mí. ¿Cómo va a estudiar Sofía No, Letona si no sabe que estamos ya en los juicios ejecutivos? doctor, Es buenas que noches. buscar al 104, Ingrid, no me hace favor de explicarle a Sofía en palabras sencillas cómo es la estructura de los artículos que hemos venido desarrollando ordenadamente y cómo Vale. hicimos la clasificación del juicio de cognición y que ya estamos en el ejecutivo, pero ella está anclada todavía en el 104 del juicio ordinario. Y cómo la evaluación no va a ser juicio ordinario, pero si no sabe dónde estudiar y dónde está la norma, sí va a tener graves dificultades, Sofía, a la hora de evaluación, que es el miércoles. ¿Me Vale. explico, Ingrid? Sí, doctor. Y quiero que se lo explique Eso. bajo el tema que le voy a decir cuáles son los contenidos. Usted se lo va a explicar en sus palabras más sencillas, Ingrid, me va a ayudar, pero le anticipo, el examen es juicio sumario, Y juicio ejecutivo en la vía de apremio. no, y ¿El el ejecutivo? ejecutivo, faltó uno, el ejecutivo no es lo mismo que el ejecutivo común. No. Es lo que voy a explicar hoy, pero me asusta porque me está haciendo regresar Sofía al 104, entonces ya no tenemos tiempo para explicar esa clasificación. O sea, debo castigar a todos por ese error, por esa mala ubicación
del código, Ingrid, esa es la pregunta. O sea, que debo quitarles tiempo a ustedes para explicar en la vía de premio qué es el examen miércoles por un caso. ¿Cómo queda aquel principio que el interés de la colectividad prevalece sobre el particular, individual? Sí. Pues yo lo que le iba si usted fuera maestra, ¿qué haría en mi lugar ahorita? Entra en la vía de premio. Sí. Porque el examen es el miércoles. Pero regresar a explicar lo ordinario que fue el primer día y cómo explicar que eso no es objetivo de examen ahorita. Entonces tengo que decirle, pero si otra cosa, Ingrid, sí es muy ingrato eso, porque en las presentaciones están las normas, está en el video. Miren la vía de premio, por ejemplo, en la presentación que publiqué, la última, sí me duele a mí ese comentario que estoy buscando en el 100, porque en la última diapositiva, ahí dice la vía de premio. Me explico de otra forma, si está en la presentación que es del 294 al 326, ¿qué le dice la lógica, Ingrid? Si ahí en la presentación, vamos a hablar en la vía premio hoy y el viernes, y ahí está en la presentación del 294 al 326, ¿qué me dice mi sentido común? Me voy a ir a buscar al 100. No estoy diciendo que me lo digas de memoria, pero mínimo hay que tener un sentido de ubicación sistemática. Y confundir un juicio de cognición a estas alturas con un juicio de ejecución, no sé cómo va a ser ese desempeño en ese examen, pues. Repito, de otra forma, no estoy diciendo que se sepan del 294 al 326, pero si en la diapositiva me recomienda que esa normativa va a ser la vía de premio, si yo hice una pregunta en la vía de premio, Ingrid, su lógica, ¿qué le dice? ¿Dónde buscar? En los artículos de la vía de apremio. Sí, ¿cuáles son? Pues, ¿en la diapositiva está o no tienen, o no han impreso la diapositiva? No tienen la diapositiva. Sí, y por favor no confundamos esa diapositiva con la presentación del juicio ejecutivo. Que no nos va a inducir a error la palabra ejecutivo. Es diferente, común en la vía de premio. Sí. Pregunto a la general, ¿quieren que les repita el juicio de cognición? ¿Cuáles son? Y el tema es el tiempo, ¿a ustedes? No, licenciado, sigamos con el de la vía de apremio, por favor. Bueno, ¿y qué le recomendaría a usted, Sofía, Rosita? Ver el video porque no ha visto el video por lo visto. Ni las presentaciones. Pero ni siquiera el juicio sumario. Y eso es parte de la evaluación. Bueno. Regresemos al contenido del examen, lo repito por tercera vez. ¿Cuál es el contenido a evaluar? Sumario, ejecutivo y ejecutivo en la vía de premio. No confundamos el ejecutivo en la vía de premio que voy a explicar hoy el viernes con el ejecutivo. Hoy ya no, por razón de tiempo, ya no voy a poder dar mucha participación, me voy a concretar a explicar la primera parte. ¿Alguna duda del contenido a evaluar el miércoles? No, licenciado, todo claro. No, Rosita, licenciado, ¿me no. puede ayudar a explicarles por qué el nombre es un requisito obligatorio, escribirlo correctamente? Porque cuesta mucho buscarlo solo por... Ah, no, si no pone nombre, yo no tengo la capacidad de adivinar. Y si no pone nombre, menos es. Buscar por números. Sí, si pone incompleto el número. Sí, y aún en un octavo semestre, sí, es preocupante la... Bueno, ¿alguna pregunta del examen? Vale 40 puntos, ya expliqué los 3 temas. Es el miércoles, tenemos que tener la cámara abierta. Serían, todavía no he decidido si... máximo 40, ¿va? Puede ser menos. 1 hora máximo para trabajarlo. Gracias, licenciado. Ingrid, Lorena, ¿tenía alguna duda cuando pidió la palabra que se la puede resolver? Estaba viendo lo de la sentencia que tenía duda. Así es, vamos a regresar. Ese punto es importante. ¿Qué opina, Ingrid?
Es Pero que yo estamos estaba aclarando, estamos hablando de juicios ejecutivos, ¿verdad, Ingrid? Ya hemos superado los de en el- cognición. Los de cognición para Sofía son ordinario, oral, sumario. Y la normativa es diferente para cada uno. Los juicios ejecutivos se dividen en dos clases, ejecutivo común y ejecutivo en la vía de apremio. Hoy estamos iniciando en la vía de apremio. El juicio ejecutivo ya fue abundantemente explicado, ya hubo una presentación y están en las normas regulados separadamente. Si vamos a hablar de la vía de apremio, estudiar, ustedes tienen que tener como marco de referencia del 294 al 326. ¿Estamos claros, Ingrid, con esa recomendación? Sí, doctor, Bueno, ¿qué duda tenía? sobre la sentencia. De la vía de apremio, porque en el Ejecutivo ya lo respondió, Ah, sí, no me que recuerdo era, quién fue. sí, ya lo Fue respondió, el del Leslie, fue Leslie. 332, exacto. Perfecto, bueno. Por razón de tiempo voy a dar la respuesta y así iniciamos con la discusión. Pero esto no se le va a olvidar a nadie, por lo importante. Fue una pregunta tendenciosa, Ingrid. Dirían los patojos de mala leche. ¿Sabe por qué, Ingrid? El juicio ejecutivo en la vía de apremio no hay sentencia. Repito, el juicio ejecutivo en la vía de apremio no hay sentencia. Si se les pregunta en el examen, ahí hay una diferencia. En el juicio ejecutivo sí hay sentencia. Yo solo les pregunté el plazo para el análisis, Ingrid, pero con lo que le estoy diciendo ahora, vamos a estudiar que no hay sentencia. Y lo voy a explicar por qué en los procedimientos. Ahí hay una diferencia sustancial entre el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en la vía de apremio. El juicio ejecutivo no hemos pedido prueba, ejecutivo en la vía de apremio, no. Y así vamos a ir estableciendo diferencias. No hay sentencia. Lo voy a explicar por qué. Entonces se da cuenta el fondo de lo que yo pregunté, la importancia y la trascendencia. Ya con esto nadie va a quedarse con la idea que hay sentencia en la vía de apremio. Es una característica bien importante del juicio. ¿No le generó duda esto por qué, Ingrid, no hay sentencia? Sí, eso le iba a preguntar, que no había encontrado ningún artículo. Solo No, el no hay 338, nada, 340, pero no hay no nada. hay. Por eso yo de mala leche le dije a Oscar, busque, le decía, del 294 al 326, no hay nada. Eso es lo importante que yo quiero llamar la atención de ustedes. Y esa risa que tiene Oscar ahora entiende por qué se lo pregunté. Fui de Sí, porque la mala actitud leche, Oscar. Pero ¿cuál era mi objetivo en educación? Que no se le olvide. Oscar, esto jamás se le va a volver en la vida. No, no se me va a olvidar, Lee, porque hasta en la ley del organismo judicial estaba Sí, buscando. claro, claro. Y como dice su compañera Ingrid, no hay una norma que diga aquí no hay sentencia. Porque pero ahora usted cuando escuche cada una de las explicaciones que voy a dar, va a entender por qué no hay sentencia. Bien. Bueno, voy a explicar el juicio ejecutivo en la vía de apremio en dos partes, hoy y el viernes. Una introducción. El juicio en la vía de apremio, ¿cómo se origina? Con una demanda. Los requisitos de la demanda, de cualquier demanda, es el 61, 106 y 107, pero no es que sea aplicable esto para la vía de apremio. Lo importante en la demanda es que vamos a adjuntar un documento esencial. Si no adjuntamos un título ejecutivo, a esa demanda no va a prosperar, ni siquiera la va a dar trámite. Y basta con una prueba documental que es un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vía de apremio es impertinente, no es idóneo proponer en la demanda medios de prueba como declaración de parte, testigos, reconocimiento judicial, dictamen de expertos. Es impertinente. La prueba debe ser congruente. Aquí hay un derecho preconstituido. El título ejecutivo es un derecho incorporado, donde ya no se discute, no es un juicio de cognición, no es de cognición, es ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay una obligación de pago de dinero que está reflejado en un documento que se llama título ejecutivo. Y esa obligación de pago en ese documento, o bien ejecución de una sentencia, refleja el término título ejecutivo, que es lo que expliqué en el video. Es un título ejecutivo. Eso implica que el título ejecutivo tiene una cantidad de obligación de pago en dinero y esa cantidad debe ser líquida,
¿Qué quiere decir líquida? Que ya no hay pendiente de fijación de ese monto específico. No está sujeta a una liquidación previa. Y exigible. ¿Por qué exigible? Porque hay un saldo vencido, hay un incumplimiento ya de la obligación. Por lo tanto, ese título ejecutivo que voy a explicar los 8 del 294, atención al artículo 294. No hay pierde. No nos vayamos a otro sector. Y esa cantidad es saldo exigible y líquida. Hay una prueba preconstituida, un derecho declarado. Por eso es que no es un juicio con omisión, que vamos a obtener una sentencia declaratoria. Hay ejecución, no hay sentencia. Se presenta la demanda, cumple requisitos de ley. Se adjunta el título ejecutivo, cualquiera de los 8 del 294, que voy a explicar uno por uno. El juez califica que se cumple el requisito de la demanda y el título ejecutivo, entonces se realiza un mandamiento de ejecución. Y no hay periodo de prueba, se le manda a requerir de pago al ejecutado. El ejecutado puede interponer excepciones basado solo en prueba documental de conformidad con el 296 dentro de un plazo de tercer día. Posteriormente se va a señalar una tasación de bienes, se va a fijar un remate. Y en ese remate todavía puede recuperar los bienes. Por ejemplo, una garantía prendaria o hipotecaria, puede recuperar los bienes el ejecutado. El ejecutado es el demandado, el incumplidor. Todavía puede completar remate y pagar. Pero ¿qué sucede si no comparece? A pesar de requerir de pago, de fijar el remate, si es un bien inscrito en el registro de la propiedad, garantía hipotecaria, el juez va a otorgar una escritura traslativa de dominio, traslativa de la propiedad. Pero ¿cómo lo va a trasladar? En rebeldía del ejecutado. Comparece él y comparece el adjudicatario, que es el que demandó. Se le va a adjudicar el bien. ¿Y dónde se va a celebrar ese acto de adjudicación en pago? Adjudicación en pago, en una escritura pública. Posteriormente, el notario que autoriza la escritura pública emite un testimonio, una copia, para llevar a dónde? Al registro de la propiedad. ¿Y el registro de la propiedad con qué finalidad? Para hacer el traslado de dominio de la propiedad del ejecutado al ejecutante. Esa es la parte final. Y caben recursos que voy a explicar. Si ustedes vieron en el proceso sumario que expliqué, no hay sentencia. Hay requerimiento de pago. No paga, ejecuto. Para eso ya se suscribió la obligación en un documento público como es la escritura con una garantía hipotecaria o prendaria. Ese es, a grandes rasgos, son etapas muy concretas, muy puntuales. No hay periodo de prueba, no hay hechos controvertidos. Señor, usted tiene una deuda, le requiere pago, no pago, me voy a remate, ejecuto, y si no paga, no recupera, adjudico la escrituración. Claro que dentro del remate hay que entender qué es una tasación, qué es una liquidación, cuál es el embargo, de qué naturaleza, que es lo que vamos a explicar el día viernes. Hoy el objetivo es explicar esta introducción que di, qué es el juicio ejecutivo en la vía de premio, diferenciarlo al ejecutivo común y los 8 numerales del artículo 294. Iniciamos, Oscar, con la lectura despacio de todo el 294 y posteriormente lo voy a explicar numeral por numeral. Lo escuchamos. Libro tercero, procesos de ejecución. Título 1, vía de apremio. Capítulo 1, título ejecutivo. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Número 1, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Número 2, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Número 3, créditos hipotecarios. Número 4, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Número 5, créditos prendarios. Número 6, transacción celebrada en escritura pública. Número 7, convenio celebrado en el juicio. Número 8, convenio o acuerdo probado u homologado por juez competente. Gracias, Oscar. Antes de iniciar los 8 numerales que son títulos ejecutivos, vamos a recordar que es un título ejecutivo. Michelle Juárez. Michelle Juárez.
Selene Hernández, Selene Hernández. Mayra Cosajay Gómez, Mayra Cosajay Gómez. Miriam Martínez, Miriam Buenas noches. Martínez, pero está en el espacio virtual que no vemos a nadie, a Miriam Martínez. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué es un título ejecutivo? Yo anoté, licenciado, que es un documento que tiene una prueba preconstituida y que va incorporada en un Va muy bien, va y muy que se bien. incorpora en un derecho declarado establecido. Excelente, pero le faltan, excelente, pero en el 294 establece en el primer párrafo dos términos que usted no ha agregado. A la Y definición que usted tiene es correcta, pero debe agregar, tiene su código a la mano. sí, acá está. En el primer párrafo, ¿qué es lo que le falta? El licenciado solo terminó de explicar lo que anoté, no sé si puedo. Sí, no, pero lo que tiene es válido, es correcto lo que lleva. Tal vez en lo que no me ha explicado lo va a mencionar. Sí, y que tiene un requisito que es muy importante, que es la cantidad Así es, líquida y exigible y el saldo vencido. excelente. La cantidad que sea líquida quiere decir que no hay una previa liquidación, ya está preestablecida. Y exigible, que es de saldo vencido. Por ejemplo, usted y yo celebramos un préstamo, un mutuo con garantía hipotecaria, y yo le presté 1 millón de quetzales y usted me dio en garantía su hipoteca. De tal suerte que hay una cantidad ya predeterminada y hay una deuda fijada y de saldo vencido porque usted no me pagó en el plazo. Pero yo la voy a demandar y voy a acompañar el título a la demanda. Va muy bien. Entonces, como explicó muy bien, me voy a extender en el diálogo con usted con el 294. Eso es por responder muy bien. ¿Qué quiere decir? Que me generó confianza y buena relación porque prevaleció el imperio del raciocinio. El imperio del raciocinio es argumentar, pensar. Entonces, el numeral 1 me lo puede explicar del 294. Vamos a ir viendo uno por uno. Son títulos ejecutivos, pero no podemos ver los 8 si no sabemos qué es título ejecutivo. Y usted ya lo explicó perfectamente. Por lo visto, anota muy bien. ¿Ya escuchó el video? Sí, 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 de ahí Una fue, vez. yo saqué el documento, sí, solo una vez nada más. Pero sí No, lo fue integrando con la presentación. eso sí se me olvidó para serles Le sincera. ayuda. ¿Sabe qué me dijo un compañero de la otra sección? Había cosas que usted decía que no estaban en la presentación o presentación viceversa. Entonces él iba agregando en su anotación y le daba stop o alto al video. Lo anotaba y lo volvía. O sea, ese ejercicio ayuda. Bueno, yo solo le tomé mucha importancia al video y anotando. Pero Pero sí, eso que hizo, lo hizo muy bien. Porque si yo no entendía el título ejecutivo ahí, ¿cómo iba a entenderlo la clase de hoy? No se hubiera podido. Usted sí comprendió bien el concepto fundamental que es título ejecutivo. Bueno, vamos al numeral 1. Léalo y lo explica. eh, numeral 1, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Yo entiendo acá que es algo que ya se dictó en sentencia. Sí, hay sentencia, Ajá. pero hoy no me está explicando qué significa pasada en autoridad de cosa juzgada. Que el juez ya estableció, ya dictaminó. eh, Sí, dictaminó, emitió su fallo Ujú. porque hay sentencia, pero se lo va a poner claro. No toda sentencia está pasada en cosa juzgada. No toda sentencia está pasada en cosa juzgada. La pregunta es a la inversa. ¿Cuándo una sentencia tiene la categoría de cosa juzgada? Mm, Sí está clara la pregunta. sí, 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 está claro. Pero sí me queda mi duda también de a qué se refiere cosa juzgada. Ah, eso lo vio en teoría del proceso usted. Ustedes tuvieron un curso de teoría general del proceso. Y ahí Sí, ya. estudiaron la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Ujú. Estoy segurísimo que se los explicaron.
la cosa juzgada, porque esa cosa juzgada no es para procesal civil. El tema cosa juzgada es para todas las ramas del derecho. O sea, es un concepto fundamental entenderlo. Es uno de los conceptos centrales del derecho procesal, no aplicable solo a procesal civil. Por razón de tiempo lo voy a explicar. Y así como es de pilas usted para anotar, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Gracias, Miriam, por participar. Gracias. La cosa juzgada implica cuando una decisión judicial, cuando un fallo provocó una decisión de carácter ejecutoriada. ¿Qué es ejecutoriada? Tienen que leer la ley del organismo judicial en el artículo que señalé en la presentación, que es el número 155. No toda sentencia es cosa juzgada. Entonces, mire, me puede decir, ¿y cuándo una sentencia es cosa juzgada? No se va a ir, miren de ahí. Cuando una sentencia es cosa juzgada, cuando esa decisión es ejecutoriada. Pero entonces, mire, me va a decir, ¿y eso qué significa ejecutoriado? Cuando no hay recurso pendiente de notificar o recurso pendiente de resolver. Es firme, es una decisión firme que ya no hay nada que discutir, porque contra determinada sentencia las partes ya plantearon los recursos, los medios de impugnación que la ley señala. Entonces ya agotamos esa definitividad, agotamos todos los medios de impugnación, ya no hay pendiente nada. Por eso es una sentencia pasada en cosa juzgada. Ya no hay nada que discutir. Ya se resolvieron los recursos, no hay notificación pendiente, es una resolución firme que ya no puede ser modificada. Es una sentencia que pasa a cosa ejecutoriada. Con esa explicación diáfana, ahorita voy a acudir a la lógica, que no está en el artículo, pero Miriam tiene lógica. Como estamos hablando, Miriam, conecte su micrófono, la parte práctica y procesal. Usted necesita ejecutar una sentencia conforme con el 295, pero esa sentencia debe ser cosa juzgada. Aquí tenemos la demanda. ¿Cuál es el documento esencial que va a acompañar como medio de prueba? Ya dije que no hay que reconocimiento judicial, testigo, no. Uno, si es una sociedad anónima, por supuesto la personería, pero si es una persona individual, ¿cuál es el documento esencial? Si queremos invocar el numeral 1 del 294. Ya se los expliqué qué consiste, pero usted tiene la demanda. Entonces, ya la parte práctica, ¿qué va a adjuntar? Según el numeral 1. Si usted quiere ejecutar una sentencia, ¿qué va a acompañar? ¿O no es importante la práctica? Sí, Basta con la teoría. No, en la práctica, está en su oficina y aquí elaboró la demanda en la vía previa, etcétera, y usted va a invocar ese numeral 1. Entonces viene esa parte práctica. ¿Qué voy a acompañar? Y si no la acompaña, el juez ni la va a calificar. Porque es un título justificativo de la pretensión fundamental. Una demanda de la vía premio sin título ejecutivo, ¿puede darle trámite? No. No. Bueno, pero la pregunta es lógica. ¿Qué va a acompañar? Obviamente es un documento, pero ¿qué tipo de documento? No es necesario la cantidad de líquido exigible porque aquí es ejecución de sentencia, porque estoy explicando el numeral 1. No, ¿cómo que no? Si ahí está el numeral 1, Miriam, ¿qué más? Ya lo expliqué y ya tienen la demanda, pero está en su oficina, ¿qué va a adjuntar? ¿Quién es Josué? No, la sentencia no. Se puede conectar, Josué, porque solo ver así a lo negro, no. La sentencia no. El título ejecutivo, doctor. Sí, es un título ejecutivo la sentencia, pero Josué, ¿por qué no puedo adjutar la sentencia? Josué solo se metió violentamente y ahora se sale violentamente. ¿Puede ingresar, Josué, como Dios manda, con el debido proceso? ¿Por qué no es la sentencia?
Bueno, a mi pensar, dijo, mi lógica, No, no es yo de tendría que pensar, tener es conforme sentencia. establece la ley. ¿Cómo jodidos voy a ir a agarrar la sentencia, arrancarla del expediente y adjuntarla a la demanda? O sea que usted va a hacer un hurto del documento. ¿Dónde obra la sentencia, Ingrid? O sea, ¿usted la tiene la sentencia original en su bufete, Josué? No, Lick. Pero, ¿cuál fue su respuesta? La sentencia. ¿Dónde obra la sentencia, Josué? En una resolución, Lick. Sí, pero la resolución, ¿dónde está? ¿En el aire? ¿O dónde está? O sea, mi pregunta es, ¿las resoluciones, las sentencias están en la nube o dónde están? José todavía le pone ruidos extraños para más emoción. No, Lick, es que aquí está lloviendo. No, no, yo sé, Aquí está Josué, es lloviendo. una broma, que ante la pregunta, como yo le dije, ¿sabe qué pasó, Josué? Como yo le dije, mire, la sentencia está en el mundo virtual y no había terminado de decir, y usted empieza a hacer, no, usted, pues el ambiente, los ruidos naturales, dije, oh, sí está, no cabe duda que está en la nube. Estoy hablando de la nube virtual. Pero yo creo que, José, usted sí me captó mi inquietud, que por qué tenemos que usar los términos correctos. Sí, es Pero correcto. estamos en un procesal No, y eso no es para procesal civil, es para todos los procesales. Y no voy a seguir porque imagínense todo lo que estoy destinando al numeral 1 ustedes. Y yo no sé qué voy a hacer para los otros 7 numerales. Si voy a tener que invocar el cielo a los conceptos jurídicos. Luis, ¿quiere hablar? Buenas noches, doctor. La sentencia obra dentro del expediente y se tiene Claro, que, claro, y se claro. tiene No, pero sus que, compañeros ubíquelos, porque no todos, pero la mayoría creen que la resolución anda en abstracto, volando, o no sé. Y segundo, escuche el grave error. La sentencia, quiere decir que la original, que está en el expediente, en la Exacto. carpeta, no sé si quieren ir a arrancar y llevársela a juntar al expediente. Entonces, por favor, si quiero que les explique cómo hay en los tribunales, no solo en civil, hay una carpeta, hay un expediente, eso se llama constancia. ¿No les pueden enseñar un proceso ahí, Luis, para que tengamos mejor la idea gráfica? Porque si no sabemos que hay una carpeta, un expediente, vamos a tener dificultad. Se los puede Más o abrir y menos, enseñar. Sí, se los puede abrir y enseñar para que sepan cuáles son las resoluciones que lo integran. licenciado, tal Primero cual. les digo, cuando la demanda se inicia el expediente, entra a un registro electrónico, se le asigna un número de expediente, se le asigna una carpeta y un oficial. Todas las actuaciones que Luis les está poniendo a la vista desde el trámite, se forma un expediente. Decretos, autos, sentencias, las pruebas que se aportan, las diligencias. Quien nunca ha puesto un pie en tribunales, lo invito a que vaya primero a conocer tribunales y que vaya a ver como la práctica de expedientes, porque solo desde la perspectiva teórica no voy a aprender yo derecho procesal. Hay que estar en la trinchera. Y estar en la trinchera es ir al tribunal y ver un expediente. No me va a pasar absolutamente nada. Lo que Luis les enseñó es, ese expediente está integrado por decretos, autos, sentencias, periodo probatorio, toda la vida procesal que va a terminar con una sentencia. Y ahí queda la carpeta. Y si hay impugnaciones, si hay recursos, va a la sala jurisdiccional, conoce la apelación, va a la canación y va a regresar al proceso subyacente, al tribunal inicial. Pero hay una carpeta, hay un expediente, hay un proceso documental o electrónico. Vamos a entrar a un proceso electrónico donde ahora va a ser escaneado registros electrónicos y hay una ley al respecto. Se llama el expediente electrónico, donde ya me van a notificar en un casillero. Las audiencias son orales. Todo surgió la pregunta, Miriam, que la sentencia no la va a poder quitar del expediente. ¿Queda en poder de quién queda el expediente, Miriam? ¿Quién es la custodia del expediente? ¿Queda en poder de las partes, Miriam? No del juez, licenciado. Del tribunal. Hasta hay un archivo especial. No, la ley judicial dice, no pueden salir los expedientes del tribunal.
sea, se da cuenta que en apariencia era una pregunta sencilla, pero no. Porque si yo no sé lo que enseñó Luis, pensamos que la resolución anda volando por un mundo etéreo, abstracto. No, hay un expediente material, puede ser electrónico. Pero ahora vamos a la solución. Si la sentencia está ahí, ¿cuál es el título ejecutivo que va a acompañar? Porque di toda la explicación, pero la respuesta no hemos llegado aún, Miriam. Luis, ¿se las puede dar? Sí, se tiene que solicitar copia certificada de la sentencia. Claro. Ahora tengo una duda, Luis. Si todos saben qué es eso. Pregunto a la general, porque ya no hay mucho tiempo. ¿Todos saben, entendieron lo que dijo Luis? El silencio es un silencio administrativo Sí, positivo, licenciado. que todos lo saben. Perfecto, todos lo saben. Entonces, Luis, todos saben qué es lo que usted acaba de explicar. Pero lo voy a comprobar, Luis. Miriam, hoy no me va a fallar. Ya con lo que explicó Luis, vuelvo a la pregunta inicial. Después de ese camino atropellado, la pregunta inicial, ¿qué va a acompañar entonces a su demanda? Se va a enojar conmigo. No, miren, no, No, yo no, confío le que, le pero voy a si explicar. Luis lo acaba de explicar ahorita. Y Sí, yo sí. pregunté, Luis, ¿todos entendieron? Sí. Bueno, quiero ver que me lo demuestre. Es que se me entrecortó la parte cuando Luis habló. Luis, repítaselo. Por Copia, favor. copia certificada de la sentencia. Luis, ahora que tengo mis reservas es que entiendan qué es eso, ¿no? Ese es otro tema. Pero eso pregunté, ¿todos lo entendieron? Sí, me dijeron. Yo sé que Rosita lo entendió, pero vamos a probarlo. Miriam, mire ustedes, si voy por el numeral 1 y son 8. Y ya son las 8 de la noche. Qué casualidad. Son 8 y son las 8 de la noche. Bueno, Miriam, ¿qué va a juntar entonces? La copia sentencia certificada. original que está en el expediente va a juntar. No, la copia certificada. Así es. ¿Y a dónde la solicita? ¿A archivo? O al secretario, depende de donde esté el expediente, si está en la supervisión del tribunal de un archivo o está en el tribunal todavía vigente, depende de donde esté, pero se solicita y ellos emiten una certificación de autenticidad que la copia responde al original. Entonces, el título ejecutivo no va a ser todo el expediente, va a ser la sentencia, donde se va a constar que no hay recurso y notificación pendiente. Punto. Esto que aprendió hoy es para la vida, mire. Sí. Y no es que diga, es que el profesor es exigente y quiere que yo le conteste. No, es que así es el derecho. Y el derecho es de lógica. Yo no puedo arrancar el expediente, la sentencia y adjuntarla. Expedientes intocables, se piden copias, certificaciones. Hay certificaciones parciales y hay certificaciones totales. Las certificaciones parciales se notifica a las partes. Y la ley del organismo judicial es el fundamento legal de lo que dijo Luis, la certificación del expediente. Por eso yo recomiendo, vayan a un tribunal, visiten, pregunten. Eso solo se aprende, no en Zoom. El Zoom es un método que ayuda, pero tiene graves deficiencias, pues. A un médico podrá operar que ha sido formado solo en Zoom. Ni una inyección va a poder poner. Igual es el derecho. Yo no puedo ser abogado y nunca haber puesto un pie en un tribunal. Hasta hacer pasantías es de gran utilidad o ser procurador en un bufete. Yo pagaría por ser procurador en un bufete para estar aprendiendo. Es invaluable la experiencia que se va a adquirir. Ese derecho de cola y ventanilla de todas las instituciones no se enseña en ningún lado. Y estoy hablando de tribunales, pero el ejercicio de la abogacía o el notariado implica. Entonces, un consejo, quien pueda trabajar es más de procurador. Si no va a tener remuneración, no piensen en eso, la utilidad del aprendizaje que van a tener. Y eso les va a servir para un técnico profesional, para la vida. Solo por Zoom, ¿cree que es suficiente, Miriam? No, licenciado. Claro Yo que me no. doy cuenta de que me hace falta la experiencia. Luis tiene experiencia, se Sí, se le nota. nota. Yo no sé qué hace ni nada, pero tiene Pero sí se le práctica. nota, sí se le nota, se le ve la práctica, licenciado. Porque lo teórico, ¿Y cómo aprende uno eso? En la práctica. Cuando yo digo trinchera, ¿a qué me refiero yo? Mire. a tener la práctica, licenciado, Sí, estar en ese y estar en ambiente. el lugar. Yo les hablo desde la práctica que tengo en mi vida profesional como ex juez supremo y como litigante.
práctica procesal, he asumido todos los roles. Si no, vivencias teóricas no les podría trasladar. El profesor tiene que tener esa vivencia, práctica procesal. Y preguntas que en aparente son sencillas se tornan importantes. Si usted no adjunta el título ejecutivo, la demanda, ni siquiera calificación. Bueno, número 2, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Al terminar el segundo examen parcial, el primer tema que vamos a ver es el arbitraje. Es una ley especial, no es jurisdicción, no es parte del organismo judicial. Dentro de un arbitraje hay un procedimiento que se dicta un laudo. Es equiparable a una sentencia. Aquí significa no pendiente de recurso de casación. Expresado de otra forma, tenemos que haber planteado el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con este laudo, Cámara Civil, y la casación existe por motivo de forma, por motivo de fondo. Créditos hipotecarios, eso tienen que saber ustedes que en Derecho Civil 2 les explicaron las diferencias entre la prenda y la hipoteca. La prenda y la hipoteca, pero es fundamental establecer esos conocimientos que no voy a retornar a lo que es la hipoteca y la prenda. Pero voy a comprobarlo prácticamente de una vez. Vamos a ver Gerson Poma. Gerson Poma. Gerson Poma lo he llamado muchas veces de clases y no está presente. Goldín Pacay. Goldín Pacay. Yo tengo una duda, Miriam, si no están en clase, ¿para qué ingresan? Si yo no le asigno puntos a eso. No sé. No, yo al día de hoy voy a tener eterna duda. No tiene puntos. Ingresa y se van. Lo único que pasa es que se me va quedando el nombre de ellos, eso sí. Hilda Ramos. Hilda Ramos. Increíble. Y Dania Lemus. Y Dalia Lemus, o sea que ya no están en clase. Ingrid Pinto, increíble. Ingrid Pinto. Ingrid Rodríguez. ¿Hay alguien en clase todavía ustedes? Aparte de los que miro, porque si no. Sí, licenciado. Sí, no, Leslie, yo sé que está ahí, pero vamos a ver otros dos más solo para invitarlos a que abandonen. Jacqueline Boror. Ingrid Michelle Pérez Quino. Tampoco. Sí, licenciado. Bueno, estamos en la parte práctica, Ingrid. A la demanda que va a plantear usted ejecutivo en la vía de premio de conformidad con el numeral 3 del 94, ¿cuál es el documento que va a adjuntar como título ejecutivo? La misma pregunta de Miriam, solo que ahora le estoy aplicando el numeral 3. ¿Por qué? La práctica, Miriam, se dio cuenta que es fundamental. Entonces, el numeral 3 dice créditos hipotecarios. A usted en Civil 2 le explicaron la diferencia de la hipoteca y la prenda. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué tipo de documento equivale el numeral 3? ¿Qué va a acompañar a su demanda? Pues no hay un artículo que, por gusto que esté buscando ahí, eso es integrar conocimiento y práctica. No sé si sería lo mismo de la copia certificada de la sentencia. Pero en la copia certificada, Luis va a pedir la copia certificada del proceso. Pero un crédito hipotecario, ¿a dónde va a ir a pedir usted esa copia certificada? ¿Por qué no deja su micrófono conectado? Lo que pasa es de que tengo un poco de bulla a los vecinos, entonces me da pena. Ahorita voy a un juzgado y le mando ahí que se abstengan de estar contaminando el medio. ¿Sabe que el ruido es una contaminación al ambiente? Sí. ¿Sabe, Ingrid, que hay decibeles para medir esa intensidad y provoca un daño al ambiente y un daño a la salud? Si a usted no le dejan dormir sábados y domingos y le ponen ahí musical, usted tiene la facultad de ir a denunciar. Sí, vamos a tomar eso en cuenta. Y el medio de prueba es una prueba ambiental. Sí. Bueno, pero si no me la dice Ingrid, alguien me la tiene que decir, el numeral 3. Luis, por razón de tiempo, ayúdela. Licenciado, y no tengo muy claro esta situación, pero bien sea de que se vaya a la entidad con la que se realizó el crédito hipotecario
y se solicite copia del contrato, o bien, Oigan la lógica, oigan la lógica. Eso es importante. El incumplidor, el deudor, es el que va a plantear la demanda. No. Perdón, licenciado, sería ¿Qué dijo Luis? la ¿Qué dijo parte que Luis? No, aquí lo que usted dice está grabado. Y Luis dijo, voy a la entidad bancaria. La entidad bancaria es acreedor hipotecario. La entidad bancaria emitió un préstamo, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria al deudor. Quien incumplió fue el deudor. O sea que según Luis, el deudor, el irresponsable, es el que va a ir a preparar, a recabar esa prueba preconstituida. Es el deudor el que va a plantear la demanda. Y yo sé que Luis ya me agarró la onda lo que estoy diciendo. O sea, cuidado Luis con los términos. ¿Usted cree que el deudor es el interesado? No se trata, perdón, porque no es falta de respeto de nada. Sí. Solo es, lo que yo quiero reflexionar, Luis, es apliquemos la lógica y sentido común. ¿Quién es el interesado en presentar la demanda? La parte que dio el crédito. Es el acreedor hipotecario. Exacto. Entonces, en este caso, esta entidad tendría que tener el contrato con el cual se dio el crédito y Ahí vamos bien. Como presentar... fue en escritura pública, será que y voy, y perdone que utilice a Luis con la exigencia, pero el derecho de rigor científico. Tendrá el documento la entidad creditora cuando fue hipoteca. Escuchen, atención, si es hipoteca o es prenda, se tiene que inscribir ¿en dónde? En el... ¿Cómo se llama esto? En el el registro archivo de la general de... propiedad. Es que me dijeron 3 respuestas distintas. Leslie, ayúdeme. Oye, Luis, si lo estoy viendo inseguro en esta respuesta. Pero no lo diga así con tristeza y Leslie lo dice en el registro de la propiedad, como usted tiene que decirle, Leslie, en el derecho uno tiene que persuadir. Cuando usted en una audiencia a un juez tiene que hablarle con certeza, con seguridad, no de forma indubitable, así como usted lo respondió es correcto, pero ni usted se lo cree. Uno tiene que creerse su afirmación que está sólida. Por razones de tiempo, creo que no vamos a poder seguir en la discusión. Lo explico. Y lo que dice Luis, el contrato, no, si es un contrato de mutuo, de préstamo, pero si ustedes vieron contratos también, pues, con garantía prendaria hipotecaria se tiene que escribir en el registro de la propiedad. ¿Qué se inscribe? Un testimonio. El contrato original, no. ¿Por qué? Está en un protocolo. ¿Quién es el depositario del protocolo? El notario. Yo no puedo extraer los originales. Es una copia, un testimonio. Mi función es enseñarle los términos jurídicos apropiados y aprender a hablar bien. Es el testimonio de la escritura, se va al registro de la propiedad. ¿Por qué? Se tiene que inscribir. Si es hipoteca, tiene que garantizar el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo va a quedar garantizada la obligación si no se inscribe? No habría juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Cómo voy a entregar la escritura relativa a dominio de rebeldía si lo que hago es ejecutar y ese testimonio se va a inscribir el último? Pero si no está inscrita la hipoteca, ¿cómo voy a ejecutar? Es un tema de lógica registral. Y ahí vamos al que ustedes aprendieron en Civil 2. Si es hipoteca, no puede ser un documento privado. Tiene que ser un documento público, una escritura pública y ser un contrato solemne y formal. Requisitos de ley, porque se inscribe en el registro. De tal suerte, para concluir con esa gran explicación, el documento de un crédito hipotecario que van a adjuntar a la demanda es el testimonio del contrato mutuo con garantía hipotecaria debidamente inscrito en el registro de la propiedad. O bien Luis me puede decir, puedo solicitar una certificación registral actualizada, porque el juez va a tener a la vista el título ejecutivo que esté inscrito. Porque ¿cómo va a ejecutar? Si al final en la vía de premios persiste el incumplimiento y si no hay recuperación de bien, hay un traslado de dominio de ejecutante, el ejecutado al ejecutante. Nada menos que esa, no hay sentencia. ¿Cómo quedó la explicación, Luis?
Claro, licenciado, así es que venía un poco mal. Pero sí, los requisitos serían dos prácticamente, el testimonio de la escritura donde se encuentra constituido Debidamente el inscrito. contrato y una certificación de referencia, ¿verdad? Una O bien las certificación dos. de la... Que esos son títulos ejecutivos del Exacto. numeral 3. Lo que estamos haciendo es práctica, el numeral explicarlo y cuál es el documento. Numeral 4, cédulas hipotecarias, esa es materia mercantil. Tienen que leer el 605, 606 del Código de Comercio, que regulan lo relativo a la emisión y cancelación de cédulas hipotecarias. El 5, crédito prendario, es la misma explicación que el crédito hipotecario. Lo que cambia es el objeto de garantizar la obligación. El prendario es un inmueble. El hipotecario es una garantía inmueble. El 6, transacción celebrada en escritura pública. Es un acuerdo fuera de proceso, un acuerdo extrajudicial. Las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad deciden acudir con un notario. Y les vuelvo a repetir, no confundan los términos de abogado y notario. Son funciones diferentes. El notario va a autorizar esa transacción. Las partes llegaron a un acuerdo, a un pacto, y ¿dónde queda constancia? En la escritura pública. Y esa escritura de transacción, mediante una copia que emite el notario, ese testimonio va a ser el título ejecutivo. Y le van a demostrar al juez ejecutivo en la ley de premio que a pesar de que hubo un acuerdo en escritura pública, una de las partes incumplió. Por eso que hay una prueba preconstituida. Numeral 7, convenio celebrado en juicio. Quiere decir que si el anterior fue extra proceso, fuera de proceso, el convenio celebrado en juicio es dentro de las diligencias del proceso. Hay una etapa de conciliación. Y en esa etapa de conciliación, las partes pueden llegar a un acuerdo, a un convenio dentro del proceso. Y eso va a quedar pactado en una resolución judicial. Y si dentro del proceso, lo que hablamos con Luis, pedimos certificación de la resolución donde conste el convenio celebrado en juicio. Y el último, convenio, acuerdo aprobado u homologado por juez competente. ¿Qué significa esto? La homologación es que el juez a un documento que necesariamente no fue en trámite judicial le va a dar la validez y la eficacia a través de un proceso de ¿qué? De homologación. ¿Y cuál va a ser el documento que vamos a acompañar? Certificación del acto por el cual el juez aprobó la homologación y la legalidad. Se vuelve a pedir la certificación en tribunal y ese es un título ejecutivo. Con eso hemos explicado hoy los títulos ejecutivos y el próximo viernes vamos a entrar a estudiar las actitudes del demandado que se reducen a interponer excepciones de carácter documental y que ataquen únicamente la eficacia del título. Para ello es necesario diferenciar que es una obligación simple y una obligación garantizada con prenda hipoteca, porque los plazos para una obligación simple es diferente en la eficacia del título y cuando es una obligación prendaria o bien hipotecaria. Los plazos difieren. Y eso está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si exceden esos plazos, el ejecutado puede plantear las excepciones y atacar la eficacia del título. No otro tipo de excepciones, y solo prueba documental. Aquí el plazo juega un papel importante para mantener la eficacia de ese título. Como verán, el estudio para el examen del día miércoles no es nada sencillo. No es fácil y va a requerir mayor esfuerzo. Aquellos estudiantes que solo ingresan y se bachan, no sé cómo van a hacer ese proceso de estudio-análisis. Lamentablemente a muchos ni siquiera los conozco, menos escuchar la voz. Solo sé que hay un registro informático, pero nunca han participado y eso no es lo más afortunado. No importa cometer errores, pero es mejor cometerlos aquí que a la hora del examen o el ejercicio profesional. Los invito a leer, lo repito por van 10 veces que digo, 294 a 326. No nos perdamos. Ahí está la ruta, ahí está el camino. No vayamos a leer otras normas. Y el examen, última vez que lo digo, sumario, ejecutivo en la de premio, máximo 1 hora. Nos vemos el día viernes, que descansen. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, doctor.